Muy buenas noches, distinguidos panelistas e invitados, colegas y miembros de la comunidad internacional. Es un honor para la Embajada de Colombia en los Estados Unidos darles la bienvenida a este evento tan significativo, en el cual abordaremos un tema de vital importancia para el proceso de justicia transicional en Colombia: la violencia reproductiva y sus avances en el marco de la justicia transicional colombiana y del Sistema Integral para la Paz. Hoy, en la residencia del embajador de Colombia en los Estados Unidos, doctor Daniel García Peña Jaramillo, estamos aquí en un lugar que simboliza la relación y el compromiso entre ambos países con la implementación del acuerdo de paz. Este evento tiene como propósito reflexionar sobre los avances alcanzados hasta el momento en la lucha contra la violencia reproductiva y para entender cómo el Sistema Integral para la Paz ha sido clave en el reconocimiento de esta grave violación a los derechos humanos que lamentablemente ha afectado a muchas mujeres y población LGTBIQ+ en el contexto del conflicto armado colombiano. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a nuestro embajador por abrir las puertas de su casa, de la Casa de Colombia, para la realización de este evento y por su liderazgo en impulsar la temática de diversidad, género e inclusión en nuestra embajada. Gracias también a todos los organizadores del evento, al Centro de Derechos Reproductivos, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Misión de Colombia ante la OEA, y a todos los ponentes y panelistas que hoy nos acompañan, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias. Para dar inicio formal a este evento, es un honor para mí presentarles a nuestro embajador, Daniel García Peña Jaramillo, quien tiene la palabra para darnos su bienvenida. Muy buenas noches, muy bienvenidos, bienvenidas a este pedazo de territorio colombiano aquí en DuPont Circle. Arlene Tickner, embajadora itinerante de Colombia para temas de género y política exterior feminista. Rashana Tasai Martín, jefa de Relaciones Exteriores y Gubernamentales del Centro de Derechos Reproductivos. José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alexandra Sandoval, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, ahí nos saludamos ahora. Hawa Gauss, senior de la Justicia Criminal, Departamento de Estado. Fernanda Vanegas, directora asociada de Incidencia y Relaciones Exteriores de la Oficina de América Latina del Centro de Derechos Reproductivos. Esteban Morales, ex asesor de la Comisión de la Verdad de Colombia. A todos y todas los asistentes, muy buenas noches. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este evento que pone sobre la luz algo que desafortunadamente para muchos son aspectos que no se perciben y que a veces en esta ciudad, cuando se habla de temas de paz y de conflicto, pues no se valora lo que efectivamente es un proceso que se lleva años y que seguimos trabajando y que sigue demostrando cómo en Colombia se están abriendo caminos distintos, se está intentando un modelo de justicia transicional que parte de la realidad de las víctimas y que al mismo tiempo entiende el lugar que debe tener la verdad y la memoria histórica, y por ello aterrizar en esta ocasión este ejercicio en un tema tan importante como los derechos reproductivos y hacerlo de la mano con el Centro de Derechos Reproductivos es para mí de suma importancia. Y que buscamos visibilizar uno de los
a mi entender, avances más importantes y significativos del Acuerdo de Paz de 2016, que tiene que ver precisamente con este concepto de justicia transicional, y que en esta ocasión resalta el reconocimiento de la violencia reproductiva como un hecho victimizante, que para quienes sabemos algo de esto son palabras mayores, porque pues no es usual que se explicite, que se reconozca y se dé el tratamiento debido a este delito tan atroz que desafortunadamente hace parte de lo que ha sido nuestra historia reciente. El reconocimiento de la violencia reproductiva como un hecho victimizante en el marco del conflicto armado corresponde además al reconocimiento de los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y por lo tanto, cuando hablamos de violencia reproductiva, pues estamos abarcando una serie de conductas como la anticoncepción forzada, la esterilización forzada con métodos permanentes, el aborto impuesto, la imposición de una maternidad no deseada o la entrega forzada de personas recién nacidas. Todas estas han sido tristemente crímenes que se han cometido en el marco del conflicto armado colombiano, con unos efectos devastadores sobre las víctimas, las personas que sufren de estos delitos, pero también sobre sus familias y sus comunidades y todo el tejido social de la sociedad colombiana. Pero afecta sin duda alguna, de manera preponderante, en su gran mayoría, a mujeres, a niñas, a personas de la comunidad LGBTQ+, en esas zonas de conflicto de nuestro país. Y por eso los esfuerzos del Sistema Integral para la Paz, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que hoy nos honra tener aquí una de las magistradas de este importante grupo de magistrados que trabajan en estos temas, así como la Comisión de la Verdad, que también contamos con personas que trabajaron con ella. Colombia ha logrado algo, o está logrando, no es una tarea terminada, está logrando avanzar en el reconocimiento de estos hechos, no solo como forma de violencia de género, sino, como decíamos, graves violaciones de los derechos humanos que deben ser investigados, que deben ser juzgados, que deben ser sancionados en el marco de esta justicia transicional colombiana. Así, a través de la apertura del macrocaso número 11 sobre violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes en el marco del conflicto armado, cierro comillas, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz identificó preliminarmente el patrón de violencia reproductiva como una afronta al artículo 16 de la Constitución Política de Colombia sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al artículo 42 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el cual se garantiza la facultad de todas las personas a decidir libremente sobre su posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Por su parte, la Comisión de la Verdad de Colombia ha marcado un hito al convertir en la primera en el mundo de reconocer la violencia reproductiva como un tipo de violencia basado en género y emitir recomendaciones específicas para su no repetición. En el capítulo del informe denominado Mi cuerpo es la verdad,
La Comisión de la Verdad documentó diferentes formas y hechos de violencia reproductiva, haciendo especial énfasis en los efectos devastadores de las aspersiones aéreas del glifosato que han causado abortos espontáneos y otros graves daños en la salud reproductiva en las zonas de conflicto. En este proceso tenemos que destacar el papel fundamental que ha jugado el Centro de Derechos Reproductivos, que por ello nos honra que este evento lo podamos hacer conjuntamente con ustedes, y demás organizaciones de la sociedad civil, del movimiento, o los movimientos feministas y de movimiento de víctimas. Ellas han sido las que con su valentía han logrado visibilizar este doloroso capítulo de la historia de Colombia y han exigido con todo el derecho y con toda la razón justicia para todas las mujeres que durante más de 70 años fueron objeto de abusos sistemáticos. Estos reconocimientos abren un camino para reparar a las víctimas de forma apropiada y para adoptar las medidas idóneas que garanticen la no repetición de estos hechos. El gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez está comprometido con el cumplimiento cabal de la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Recientemente el ministro del Interior estuvo en Nueva York lanzando el plan de choque para acelerar los procesos de la implementación que desafortunadamente hemos visto un poco retrasados frente a las expectativas que tiene el país y las necesidades de los territorios. Está también comprometido con la terminación del conflicto con todos sus actores. El acuerdo de paz del 2016 fue un paso fundamental, no cabe duda, pero la tarea no está completa. Existen estructuras, guerrillas con el cual siguen discusiones sobre intentos de buscar la paz y otras organizaciones criminales que se requiere reconocer en sus diferentes niveles y características jurídicas, pero que de todos modos se requiere resolverlas para lograr algún día como Colombia, como colombianos, como colombianas, superar esa larga historia del conflicto armado y de la violencia, para parar efectivamente esos hechos terribles, atroces, de las cuales hoy estamos reconociendo. Por eso este evento pues es una muestra de cómo el país avanza, cómo tareas por delante son muchas, pero cómo la paz no es solamente el acallamiento de los fusiles, que termine la guerra, sino que se reconozca la verdad, se reconozca lo que sucedió, se reconozca la tragedia que ha vivido nuestro país, para que solo así sanar esas heridas y construir un país distinto sobre la base de la dignificación de las víctimas y el fortalecimiento de las comunidades, que son las únicas garantías para una paz sólida, una paz duradera, una paz justa, una paz total. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido embajador. Ahora damos la bienvenida a Andrea Alarcón, jefa adjunta de la misión adjunta ante la OEA, la misión permanente ante la OEA. Buenas noches a todos. Señor embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, señora Rachana Desai Martín, jefa de Relaciones Exteriores Gubernamentales del Centro de Derechos Reproductivos, señores panelistas que hoy generosamente nos van a compartir todas sus experiencias y su conocimiento en el tema, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante los Estados Unidos y ante la Organización de Estados Americanos, funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos y de la Organización de los Estados Americanos, miembros de los centros de pensamiento, el sector privado, la sociedad civil que hoy nos acompañan, señoras y señores.
Permítanme en primer lugar extenderles un especial saludo del señor embajador Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia ante la OEA, quien hoy no pudo acompañarnos. Es un honor participar en este espacio donde abordaremos los avances en materia de violencia reproductiva en el contexto de justicia transicional. En Colombia, el proceso de paz ha abierto nuevas oportunidades para abordar de manera integral las violencias sufridas por mujeres y niñas, especialmente en el ámbito de la violencia sexual y reproductiva, un aspecto clave en nuestro compromiso con los derechos humanos y la reparación de las víctimas. Colombia trabaja activamente ante la Organización de los Estados Americanos para promover iniciativas en pro de los derechos de las mujeres en toda la región, evitando la regresividad en esta importante agenda. La Convención de Belén do Pará, considerada el instrumento más importante para la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina, ha establecido las bases para reconocer y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia reproductiva. Gracias a la colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres y el mecanismo de seguimiento de la Convención, hemos impulsado normas y políticas para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos sean un eje fundamental en el desarrollo de políticas de justicia transicional. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo impulsar un marco normativo que visibilice estas formas de violencia y garantice la protección y reparación a las víctimas. Colombia ha integrado la perspectiva de género y derechos reproductivos en sus políticas de justicia transicional, reconociendo que el conflicto armado impactó de manera desproporcionada a las mujeres y niñas. La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido una institución clave en este esfuerzo. En coordinación con el mecanismo de seguimiento de la Convención, la JEP ha implementado mecanismos que buscan asegurar el derecho de las mujeres a ser escuchadas y a obtener justicia, reconociendo casos de violencia sexual y reproductiva como crímenes de guerra. Este enfoque pone a Colombia en una posición de liderazgo en la región, destacándose por su compromiso en incluir estos derechos como parte esencial del proceso de paz. A nivel regional, valoramos y destacamos constantemente el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención y de la Comisión Interamericana de Mujeres en el diseño de recomendaciones que han sido esenciales para orientar a los estados en la adopción de políticas efectivas. Entre los temas prioritarios se encuentran la erradicación de la violencia obstétrica, el embarazo infantil forzado y las restricciones en el acceso a servicios de salud reproductiva. Colombia ha adoptado estas recomendaciones fortaleciendo su compromiso por eliminar estas prácticas y asegurar el acceso efectivo a servicios de salud, incluyendo la atención psicológica para las víctimas. La cooperación internacional ha sido crucial en los avances logrados. En alianza con el mecanismo de seguimiento de la Convención, Colombia ha promovido iniciativas regionales que fomentan el intercambio de buenas prácticas en la implementación de políticas de justicia de género. La OEA y el mecanismo han sido facilitadores de esas iniciativas y gracias a ellas hemos logrado compartir y aprender de las experiencias de otros países de la región, fortaleciendo nuestra respuesta ante la violencia reproductiva en el contexto del posconflicto. Además, el mecanismo ha generado informes detallados que han permitido identificar áreas de oportunidad para mejorar la protección de los derechos reproductivos en toda la región. A pesar de estos avances, somos conscientes de los desafíos que aún persisten. El contexto de justicia transicional en Colombia demanda que sigamos fortaleciendo nuestras instituciones y ampliando el acceso a la justicia para todas las mujeres afectadas por el conflicto. La violencia reproductiva es una de las formas de violencia más invisibilizadas y aún es necesario trabajar en la sensibilización de todos los sectores de la sociedad para reconocer y abordar este problema con acciones concretas para la prevención, atención y eliminación definitiva de este tipo de violencia, incorporando en su abordaje un análisis diferencial e intersectorial. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando juntos, promoviendo políticas y mecanismos que garanticen los derechos de todas las mujeres a una vida libre de violencia y con plena autonomía sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas y por la dignidad de todas las víctimas. Muchas gracias.
Good evening, everyone. I'm Rachana Desai Martin. I'm the Chief of Government and External Relations at the Center for Reproductive Rights. We are advocates and lawyers who are using the power of law to advance sexual and reproductive rights around the world. This evening, I am honored to speak on behalf of Carolina Martinez Corral, who is our Vice President of Latin America and Caribbean. She couldn't be with us today as she's newly on family leave, but she sends her regards and her gratitude to all of you for coming together for this important event. I would like to begin by acknowledging and thanking Ambassador Daniel Garcia Peña for graciously opening the doors of the Colombian Embassy to host us, and to the entire team for helping with your support of this event. I would also like to extend a warm welcome to our panelists. Thank you so much for your participation and your presence here today. Today's gathering centers on a topic of profound relevance to the Center for Reproductive Rights: reproductive violence in humanitarian settings. Events like this are an opportunity to bring visibility to the significant developments in Colombia on this issue, particularly the advancement made through the Truth Commission to recognize and document reproductive violence in the context of armed conflict. Today, we will reflect on Colombia's experiences and progress as an invitation to foster regional and international support for justice, truth, and accountability. What's happening in Colombia stands out as an important example for the region and for the world on the impact of armed conflict on reproductive rights and the importance of naming these acts for what they are: acts of reproductive violence. At the Center for Reproductive Rights, we are proud to have contributed to develop this framing and to continue to bring attention to the differentiated impacts that armed conflicts have on reproductive health and rights. Reproductive violence in armed conflicts has long remained under-acknowledged, and its impact has been historically invisible. The Colombian Truth Commission's final report regarding the armed conflict marked a critical step in identifying and naming these crimes, which for so many survivors represent profound violations of their dignity and human rights. The report identifies various forms of reproductive violence, including forced pregnancies, forced contraception, forced sterilizations, and the practice of forced abortions within armed groups. These acts are violations of reproductive autonomy and bodily integrity, targeted mainly at women and girls, and reflect how both sexual and reproductive violence are used as tools of warfare and control. Finally, it's also key to acknowledge that reproductive violence often disproportionately impacts people in marginalized and rural areas, thus emphasizing the need to analyze reproductive violence through an intersectional lens. This approach allows us to understand how factors such as race, socioeconomic status, and geographic location compound the harm experienced by these communities, often placing them at heightened risk. As we engage in dialogue today, we aim to honor the courageous testimonies documented in the Truth Commission's final report and the work of those who have tirelessly advocated for truth and justice. We also look to strengthen international support for the implementation of Colombia's peace agreements, the recommendations from the Truth Commission, and the ongoing work of the Special Jurisdiction for Peace, with a commitment to centering the rights and needs of survivors of reproductive violence. Thank you again to the Colombian Embassy, to our distinguished panelists, and to everyone present. Your commitment and expertise will no doubt help us move forward in the journey towards justice, recognition, and comprehensive reparations for all those affected by reproductive violence. Thank you. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Por favor, la embajadora Arlene Tickner, embajadora itinerante de Colombia para temas de género y política global feminista.
Damos la bienvenida a la magistrada Alexandra Santoval de la Jurisdicción Especial para la Paz. Damos igualmente la bienvenida a Hawa Gauss, asesora senior principal de la Oficina de Justicia Criminal del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Damos la bienvenida al comisionado José Luis Caballero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos acompaña igualmente Esteban Morales, exasesor de la Comisión de la Verdad de Colombia. Será moderado por María Cecilia Ibáñez, asesora de incidencias del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica. Tiene la palabra. Muchísimas gracias también a nuestras panelistas. Es un privilegio para mí estar moderando este panel hoy. Estoy muy agradecida que estén todas acá, y para el Centro de Derechos Reproductivos es también un privilegio enorme estar compartiendo el espacio acá con la embajada. Bueno, teniendo en cuenta las palabras de apertura que dieron las distintas personas, me parece pertinente que empecemos contextualizando un poco lo que ocurrió, lo que dijo la Comisión de la Verdad en materia de violencia reproductiva. Bueno, pero antes voy a hacer una aclaración sobre el tema de la moderación. La idea es que sea una conversación medianamente informal. Ya todas las panelistas están informados de cómo va a ser la dinámica. Le voy a hacer alguna pregunta a cada uno, y saben que si quieren reaccionar a las preguntas de los demás panelistas también pueden hacerlo. Lo importante es que sean intervenciones lo más concretas posibles para que todas puedan participar. ¿Listo? Yo les respeto mucho a todas y a todos, pero voy a estar siendo muy estricta con los tiempos para asegurarnos que podamos conversar todos, y también para asegurarnos que habrá espacio para preguntas del público. Entonces, dicho esto, ahora sí, como venía diciendo, me parece muy pertinente que empecemos el espacio hablando un poco sobre lo que dijo la Comisión de la Verdad en materia de violencia reproductiva, que como ya lo dijeron los primeros intervinientes en las palabras de inicio, es un avance supremamente importante a nivel mundial. Entonces, dicho esto, le voy a dar la palabra primero a Esteban para que por favor nos cuentes en tus palabras cuáles fueron los avances en materia de violencia reproductiva de parte de la Comisión de la Verdad, y cuáles crees tú que son las recomendaciones más importantes. Sí, gracias María Cecilia, gracias a todas y a todos los que nos acompañan en esta noche. Queríamos poner ese video al inicio para que tuviéramos un sabor, ¿sí? Una percepción muy primaria de lo que fue para nosotros y lo que fue para la Comisión de la Verdad, la escucha digna, respetuosa, institucional, no judicial, ante los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado concernientes a la violencia reproductiva. Y es muy llamativo porque ese video precisamente fue en el 2019 y fue el primer encuentro que la Comisión de la Verdad hizo oficialmente para hacer reconocimiento de estos crímenes. Y esto lo digo a manera de contexto precisamente porque la comisión fue liderada en este aspecto específico, la comisionada Alejandra Miller y su equipo directamente responsable del enfoque de género, que fueron recogiendo en las 26 casas de la verdad, con una pandemia cruzada, con el recrudecimiento de factores de violencia que no paraban, y con ese respeto profundo que tenían precisamente para poder encontrar a estas mujeres y encontrar a las víctimas y poder crear el ambiente respetuoso y digno. Específicamente sobre estos crímenes, el informe final, algunos de ustedes tienen alguna copia física, pero como lo saben, y ya lo dijeron las otras personas, está la enumeración y el catálogo específico de los hallazgos, de los testimonios de las víctimas y sobre todo las comprensiones, ¿sí? Y las víctimas mismas nos decían, ¿no? Recuerdo una mujer que fue violada por más de 6 horas por los paramilitares en los Montes de María, y ella decía, pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué mataron a mi esposo? ¿Y por qué después a las 16 mujeres nos hacían este tipo de violencia? Y ella, todas las consecuencias en su cuerpo y en su salud mental, ¿sí? Entonces, el poder propiciar estos espacios directos en donde esa verdad
vino, ¿sí? Y se nos arrojó por completo, pues fue el acontecimiento de La Verdad. Y como ustedes lo saben, todos los actores responsables, la guerrilla de las FARC, los paramilitares, los militares, miembros legales, ¿no?, fueron los que cometieron estas acciones. Y muy específicamente que se haya dicho en el contexto del informe y de los espacios de dignidad que esto era fruto no solamente del patriarcado, sino que era del silenciamiento, porque muchos de esos testimonios salían por primera vez a la luz. Y toda esa especificidad, pues es ese acontecimiento de La Verdad que se construyó. Muy específicamente, yo quisiera decir inicialmente, el informe tiene esta novedad porque logró esa escucha seria, y aquí en mi lugar debería estar la comisionada Alejandra Miller, soy yo, del movimiento feminista, ¿sí? Y del movimiento feminista colombiano, de las mujeres campesinas, de las mujeres afro, de las lideresas que los movimientos de víctimas están desde mucho antes protegiendo y ayudando para que esta verdad pudiera salir, y pues salió en el informe, salió en el contexto de todos los espacios de la comisión. Sí. Muchas gracias, Esteban. Ahora le quisiera dar la palabra a la magistrada Sandoval. Magistrada, la Comisión de la Verdad avanzó muchísimo reconociendo explícitamente la violencia reproductiva como una forma de violencia basada en género que ocurrió en el contexto del conflicto armado. Hoy es un día muy importante en la JEP, ya sabemos que nos va a comentar un poquito sobre eso. Quisiera aprovechar entonces para preguntarle, desde su rol en la JEP, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas que dejó la Comisión a la JEP en materia de violencia reproductiva en el contexto del conflicto, y cómo se están utilizando estas lecciones hoy en día para informar los procesos al interior de este órgano judicial? Hoy es un día muy importante porque justamente vemos una manifestación muy clara de cómo el legado de la Comisión de la Verdad está impactando la jurisdicción. Entonces, le doy la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Antes de empezar, pues quisiera agradecer al Centro de Derechos Reproductivos y a la Embajada de Colombia por darnos la oportunidad de poder contar cómo ha sido el proceso y el desarrollo que tanto la Comisión como la JEP, que creo que ha sido conjunta y de la mano, le ha dado a las violencias reproductivas. Y efectivamente, como lo decía Esteban, el informe de la Comisión de la Verdad, en su capítulo particular de Mi Cuerpo es la Verdad, que es el capítulo de género, es la primera vez que se utiliza el concepto de violencias reproductivas como una violencia basada en género y autónoma de la violencia sexual. Digamos que parte de las ganancias y, como diría, de lo primero que se aprendió fue esa necesidad de desligar la violencia reproductiva de la violencia sexual, porque si bien hay conductas en las cuales se pueden ver los dos tipos de violencia, darle un nombre a la violencia reproductiva y entender que tiene unas definiciones y unos daños diferenciados, y también que es producto de unas estructuras discriminatorias particulares, pues es importante en este camino de darle nombre a los diferentes tipos de violencias. Entonces yo diría que el primer gran aprendizaje que tuvo la jurisdicción fue ese avance del informe de decir la violencia reproductiva es distinta. Lo segundo es que en el informe de la Comisión de la Verdad se hace un intento por hacer una definición de qué implica la violencia reproductiva y por qué sería distinta a la violencia sexual. Y entonces aquí viene mi noticia del día, porque digamos que ya lo habíamos venido trabajando, pero hoy por primera vez se recogió en un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta mañana se comunicó el auto de determinación de hechos y conductas del caso 07, que para decirlo de manera coloquial sería como el auto que acusa a quienes pertenecieron al antiguo secretariado de las FARC-EP en el caso de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
pero en el marco del análisis del reclutamiento, que es un tipo de violencias multifactorial y muy complejo, también se recogió información sobre violencia sexual y violencia reproductiva que habrían sufrido tanto niños y niñas y adolescentes por ser parte del grupo, como parte de las violencias intrafilas. Entonces, si bien en la jurisdicción, ya en otros autos que habíamos tenido previamente, se había hecho uso de este concepto de violencia reproductiva, es la primera vez que hay una acusación formal. Y además de que hay una acusación formal, se recoge ese primer intento de definición que hizo la Comisión de la Verdad de violencia reproductiva, en el cual se dice que es una vulneración a la autonomía de las personas para tomar la decisión sobre sus derechos sexuales y reproductivos, cuántos hijos tener, en qué momento y demás, pero no lo ve solo como un tema de autonomía y consentimiento, sino también un tema de acceso e información al derecho a la salud. Y eso es importante porque es un reconocimiento de que no todas las personas estamos en la misma posición para poder ejercer nuestros derechos reproductivos. Entonces, ese es el segundo gran avance y que creo que retoma de la Comisión. Y el tercero, y con esto quisiera terminar rápidamente, es que tanto la Comisión como sus recomendaciones, como la Jurisdicción Especial para la Paz con su sistema restaurativo, creo que al nombrar este tipo de violencias en los tiempos de guerra, también está denunciándolos en tiempos de paz. Estas violencias existen en los dos momentos y denunciarlos en tiempos de guerra es querer también superarlo en tiempos de paz, y creo que cuando la Comisión hizo recomendaciones como que la unidad de víctimas reconozca la violencia reproductiva como una parte, como una forma de violencia que debe ser reconocida dentro de las víctimas, y cuando hoy tenemos ya una acusación concreta, además con una tipificación penal que si quieren después la ampliamos, específica, pues estamos denunciando que este tipo de violencias no son exclusivas del conflicto, sino que efectivamente si algún día en Colombia llegáramos a tener paz, pues ya sabemos cómo nombrarlas y sabemos cómo diferenciarlas. Y bueno, algo que también observamos mucho desde el Centro de Derechos Reproductivos, y una de las razones por las que también queríamos hacer este evento en este lugar, en esta ciudad, es porque además consideramos que lo que está ocurriendo en Colombia es también muy importante para el resto del mundo. El derecho internacional cada vez más avanza también en el reconocimiento tanto de la autonomía reproductiva como de la violencia reproductiva, pero además lo que está ocurriendo en Colombia puede servir de ejemplo y de fuente para informar esto que ocurre en el derecho internacional, pero además como ejemplo para otros países del mundo. Y teniendo esto en cuenta, quisiera darle la palabra a la embajadora Tickner y preguntarle desde su cargo, desde su rol actual y también desde su experiencia anterior, ¿cómo considera usted que la política exterior de Colombia puede influir en la agenda global sobre derechos reproductivos y justicia de género, especialmente en contextos de justicia transicional? Muchas gracias al centro y a la embajada. Yo no soy experta en estos temas, entonces voy a tratar de hablar en términos un poco más generales. Quiero comenzar señalando que pese a todos los logros en el caso colombiano, la violencia reproductiva y la violencia sexual en los conflictos, tanto el nuestro o los nuestros, como en el resto del mundo, no han disminuido, sino que están en aumento. Me parece que este dato nomás nos invita a pensar en la necesidad de seguir insistiendo en este tema con miras a encontrar alguna solución. De la misma forma, la salud y los derechos sexuales y reproductivos están bajo asedio en el mundo. Al mismo tiempo que en algunas partes, incluyendo en este país, se defienden, estamos presenciando mundialmente retrocesos severos y muy preocupantes que afectan el derecho a la autonomía reproductiva y corporal, que crecientemente también se niegan en distintas partes del mundo. Y en esta medida, cuando pensamos en el contexto global en el que estamos y en el que se avecina, que tiende a volverse más polarizado, más politizado, más conservador, yo diría más complejo,
experiencias como la colombiana sí revisten una importancia fundamental en términos de experiencias aprendidas y algunas lecciones que podemos compartir. Cuando yo pienso en nuestra política exterior en general y desde el rol que ejerzo como la primera embajadora de género, veo que tanto el país como el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez son vistos hoy mundialmente como un ejemplo a seguir en múltiples frentes asociados a esta agenda. Ya hemos hablado del acuerdo de paz, del informe de la Comisión de la Verdad, el trabajo de la JEP, que en su conjunto, en relación con género, revisten un componente fuerte de género que es mirado mundialmente como un ejemplo a seguir. Son ejercicios, como hemos escuchado, centrados en víctimas, tanto mujeres víctimas como otros sectores vulnerables de la población víctimas, que es algo muy novedoso que el mundo mira con mucho interés, con deseos de aprender cómo se ha hecho. Y hay, digamos, un reconocimiento de la violencia sexual en el conflicto y de la violencia reproductiva como crímenes, que creo que también mundialmente se miran con interés. Pero también quiero señalar que, más allá de eso, el fallo histórico de la Corte Constitucional del 2022, que reconoce el derecho al aborto hasta la semana 24, es señalado hoy en día como una fuente de esperanza en este contexto tan oscuro que estamos viendo, a la par con nuestro primer plan de acción nacional de la 1325, que después de 2 años se va a lanzar el 30 de noviembre, y la política exterior feminista. Señalo estos dos porque ambos tienen, como también el informe de la Comisión y el trabajo de la JEP, un fuerte enfoque interseccional que reconoce que el acceso a servicios de salud, el ejercicio de otros derechos sexuales y reproductivos es afectado por género, por etnia, por clase social, por raza, por discapacidad, por identidad sexual, por ruralidad en el contexto colombiano. Y creo que todos estos elementos crean oportunidades, pero también una gran responsabilidad, si se quiere, en nuestra política exterior a la hora de buscar ejercer influencia en relación con los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad y la justicia de género dentro y fuera del marco de la justicia transicional. No quiero extenderme mucho, pero simplemente señalar que creo que de manera creciente las violencias en aumento que estamos viendo alrededor del mundo, y la magistrada lo señaló en Colombia, estos marcos no son aplicables solo para un país en conflicto, sino para un país después del conflicto. Creo que esa aseveración se podría aplicar al resto del mundo también. Si miramos nuestra región, la más violenta del mundo, difícilmente estos esquemas de trabajo que estamos diseñando en Colombia dentro del marco de la justicia transicional no son aplicables al resto de América Latina y el Caribe, en donde los niveles de violencia son comparables, de hecho, a contextos de conflicto. Y ahí es donde veo que Colombia en su política exterior podría desplegarse. Finalmente, simplemente, y podríamos detallar después, en distintos espacios multilaterales, en donde el derecho de las mujeres en su diversidad y de las personas LGBTIQ+, están siendo revertidos ante unas estrategias globales bien financiadas y bien orquestadas de la extrema derecha. Sí, las experiencias de Colombia tienen mucho que hacer y que lograr a la hora de defender, donde tenemos que contener los retrocesos y tratar de avanzar también en donde vemos oportunidades para lograrlo. Y en este sentido, estrategias como la cooperación sur-sur, y con esto termino, creo que son importantes para intercambios de saberes, lecciones aprendidas y buenas prácticas en relación con estos temas y otros relacionados con nuestros aprendizajes en relación con el conflicto armado. Muchísimas gracias, embajadora. Y en la misma línea, digamos, de comprender cómo lo que está pasando ahora en Colombia impacta
a nivel internacional y tiene la potencialidad de impactar también otros países del mundo. Quisiera preguntarle a la asesora Gauss, teniendo en cuenta su cargo, su rol actual, en el contexto de la justicia global penal, ¿cuál considera usted que es el valor de las contribuciones hechas y que continúa siendo, digamos, el sistema de justicia transicional colombiano, tanto la Comisión de la Verdad como la Jurisdicción Especial para la Paz, en generar conciencia sobre la violencia basada en género, pero también específicamente sobre la violencia reproductiva? Thank you so much. Thank you to the ambassador and the embassy for welcoming us tonight. Thank you for the Center of Reproductive Rights for gathering us. This is a testament to Colombia's trailblazing efforts on gender accountability and transitional justice, especially since reproductive violence is an area that's received inadequate attention globally, as has been mentioned. We know that gender-based violence includes both sexual violence and reproductive violence, but that reproductive violence is often less understood, particularly as it ignores the specific harm experienced by the survivor related to their reproductive rights. So framing reproductive violence in that way is where we miss the mark on that specific harm. Thankfully, Colombia has been at the forefront of reversing this unfortunate trend through the work of the Truth Commission and the HEP, not to mention its strong civil society community, while taking an intersectional approach. As a global office on transitional justice, I can tell you we are often asked for lessons learned from the Colombia transitional justice system. So I know that everyone involved is working so hard, and it seems like very, very challenging work, but I would be remiss to note that from the outside looking in, everybody is very envious of the work and the progress made by the whole system. And Colombia now is not only just is a global model, and its work on reproductive violence in particular, both in truth-telling and in investigations, is forming best practices that are being used in other contexts. Of course, Colombia has drawn upon international laws on reproductive violence, and we can get into a conversation about what's taking place at the ICC and elsewhere. But there's also a lot of movement at the United Nations on the convention and the draft articles on preventing and punishing crimes against humanity, and civil society has been working very diligently in that area as well. Colombia, in this sense, has helped raise global awareness on this critical issue, and it's a positive sign. We must continue. We must also give due credit to civil society, including survivor groups that have worked tirelessly to advocate on behalf of survivors to hold perpetrators accountable for these violations. Colombia has a remarkable history of coalescing its diverse communities around the need to address a history of violence and injustice, as reflected in its Breakthrough Peace Accord signed in 2016. And Colombia's transitional justice system is an ideal setting for pursuing a trauma-informed, survivor-centered approach to addressing crimes involving reproductive violence. First, Colombia's transitional justice framework, as outlined in the Peace Accord, forms a complex ecosystem, including the HEP, the Colombian Truth Commission, and the UBPD. Second, the Colombian Truth Commission placed a premium on truth-telling and uncovering these past harms in a way that empowered victims and survivors and advanced collective healing, as the first Truth Commission to directly investigate reproductive violence. Third, we realize how traumatizing and sensitive these issues are for survivors, and Colombia has a strong victim-centered approach to documentation, investigation, and prosecutions at the HEP and beyond, including, of course, psychosocial support. So the U.S. Department of State has dedicated support to these initiatives, and our work with the HEP in particular has focused on both the Acknowledgement Chamber and the UIA. So we're very proud of that work, and we will continue to support and look forward to any other questions. Thank you. Bueno, y ahora quiero volver un poco a lo que pasa actualmente en Colombia, porque entonces tenemos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y mientras tanto la Jurisdicción Especial para la Paz continúa avanzando. Entonces ya la magistrada nos comentaba sobre un importante avance que hubo sobre todo el día de hoy. Pero hay un tema, magistrada, y acá quisiera hacerle otra pregunta que nos llama mucho la atención a todas, a todos, y es la apertura que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz del conocido macrocaso 11, enfocado en violencia basada en género.
Entonces, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que ya nos comentaba antes de cómo la JEP recoge lo que dice la Comisión de la Verdad, lo que nos comentaban también la asesora y la embajadora sobre lo que ocurre también a nivel mundial, los desarrollos que se están dando en el derecho internacional, también nos interesa ver, pues pensar un poco como en qué está pasando con este macrocaso. Y teniendo en cuenta esto, quisiera que nos contara un poquito sobre las distintas medidas que se están implementando, especialmente en el macrocaso 11 enfocado en violencia basada en género, para garantizar que las voces de las sobrevivientes de violencia reproductiva sean escuchadas y consideradas en los distintos procesos judiciales que se surten ante la jurisdicción. Yo quisiera hacer una salvedad sobre el macrocaso 11, porque el macrocaso 11 fue y es una reivindicación absolutamente necesaria que se dio, creo que desde los inicios de la negociación con el acuerdo de paz, y es una reivindicación además que viene del movimiento de mujeres y de personas LGBTIQ+, y que era muy importante, pero hay veces cuando solo nos centramos en el macrocaso 11, no vemos que la jurisdicción ha ido avanzando en la investigación y en el juzgamiento de este tipo de violencias en los otros macrocasos, porque paralelamente lo que está ocurriendo es, nosotros tenemos estos macrocasos que lo que hacen es investigar ya sea o por temática, o por territorio, o por grupo armado, y cada uno de los macrocasos tiene enfoque de género, que creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque el macrocaso 11 efectivamente pone la lupa y visibiliza de mejor forma este tipo de violencias, pero eso no significa que los otros casos no lo tengan que hacer, porque muchas veces el repertorio de violencias y el continuum de violencias está tan relacionado que tratar de dividir las violencias pues implicaría que daríamos una narrativa al país que no es una narrativa completa. Entonces eso es como lo primero que me parece importante. El macrocaso 11 ya cumplió un año desde su apertura, se abrió en septiembre del 2023 y en este primer año se ha hecho lo que nosotros llamamos el trabajo de acreditación. El trabajo de acreditación de víctimas, que implica, uno, hacer pedagogía en los territorios para que las personas que quieran hacer parte del caso sepan qué implica el caso, qué se va a investigar, cómo pueden participar, cómo se pueden acreditar. Digamos que en este caso en particular, pero también en los macrocasos en los que se está investigando violencias basadas en género, incluida la violencia sexual y la reproductiva, lo que nos ha mostrado la participación de víctimas es que tiene que ser una participación muy cuidadosa. Uno, porque pues existe un subregistro. Y eso es claro, y eso pasa en tiempos de guerra, en tiempos de paz, y es el subregistro de este tipo de violencias es muy amplio. Y hay un subregistro por diversas razones. Uno, por temor a denunciar, pero también otro de los componentes es una normalización de las violencias. Si uno no prepara o crea espacios donde se pueda hablar tranquila de estos temas, muy seguramente las víctimas no van a llegar a denunciar estos hechos. Y esto lo vemos por ejemplo, cuando hacen los relatos, llegan a contar y cuando uno les dice, bueno, ¿por qué estás acá? Porque me desplazaron y además asesinaron, secuestraron, reclutaron a alguien de mi familia. Solo cuando se abren espacios realmente seguros, puede que se sientan seguras para contar que además en todos esos hechos victimizantes, en ese continuum de violencias, hubo una violencia sexual. Entonces, lo primero es no dar por sentado que ya tenemos toda la información. Y creo que en eso el macrocaso 7, que es el del auto de ahorita, tiene una metodología muy importante. El macrocaso 7 cuando empezó, como era solo de reclutamiento, tenía las denuncias por reclutamiento. ¿Cuál es la metodología que siguió el macrocaso 7 y que esperamos que el macrocaso 11 siga de participación? Hizo algo que es complejo de hacer, porque lo que hizo fue reentrevistar a quienes se querían acreditar como víctimas en unos espacios seguros, muy controlados, interdisciplinarios además, porque aquí sí los y las abogadas sabemos de muchas cosas, pero el trato cercano con las víctimas y el poder generar estos espacios de confianza, y además espacios de confianza que duraban semanas. O sea, porque esto no se habla el primer día no se llega a preguntar, ¿y a usted qué fue lo que le pasó? Porque nadie le va a contar nada.
sino crear, y lo que les digo, incluso tener conversaciones sobre las violencias que normalizamos. Entonces, ¿qué hizo el macrocaso 7? Reentrevistó en estos espacios seguros a la mayoría de las víctimas acreditadas y pasó de tener 20 denuncias de violencia sexual y reproductiva a tener casi 200. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Uno, y sé que es uno de los temores que tiene el macrocaso 11, que esto necesita tiempo y necesita mucho cuidado, y que la participación tanto de las mujeres como de las personas LGBTIQ+ en estos macrocasos, pues implican unas metodologías especiales, no solamente en el del macrocaso 11, sino en todos los otros macrocasos en los que se está investigando, y que si no se hace de esa manera, muy posiblemente no vamos a poder develar los hechos que están. Entonces, creo que la metodología del 7 es la manera de hacerlo de ahora en adelante, porque además dio muy buenos resultados. Muchas gracias, magistrada. Y sé que el tema del macrocaso 11 le llama la atención a la mayoría de las personas, entonces quisiera saber si el consejero Morales o la embajadora Tigner, la asesora, quisieran también decir algo sobre este tema. No. Sí, yo solo un pequeño comentario para lo que la magistrada estaba mencionando. La metodología precisamente de resguardo y de protección de las víctimas fue el ejercicio que las 26 Casas de la Verdad, junto a todo el enfoque de género, fue la primera experiencia que aprendimos precisamente, como decía ella, del movimiento feminista que venía desde La Habana impulsando todas las dinámicas para que esto saliera. Y un elemento muy importante fue precisamente que eran mujeres entrevistando mujeres, ¿sí? Y abriendo las posibilidades para que saliera esa verdad que tomaba mucho tiempo, que tomaba mucha confianza y que tomaba además como esa humildad de decir, aquí estamos nosotros como una institución de Estado, pero nosotros no somos los poseedores de la verdad, nosotros no vamos a determinar absolutamente todo lo que es la verdad sobre el horror que usted vivió, pero estamos aquí como atentos a eso que usted va a expresar. Y yo creo que esa actitud contribuyó muchísimo porque efectivamente yo recuerdo en el 2018 una reunión en donde de las primeras reuniones que hubo con las lideresas, unas de ellas decían eso, precisamente cómo sacar a la luz algo cuando yo sentí que el mundo todo me venía encima y era la destrucción completa de lo más sagrado que yo podía tener, ¿sí? O sea, llegar a lo más profundo de esto pues requiere toda esa paciencia y toda esa confianza, y tener esa preparación desde el sistema de justicia transicional y esa conciencia, yo creo que preparó muchísimo el terreno para lo que la JEP está haciendo, que en el heroísmo grandioso que están haciendo ahora con los autos. Y pensando también lo de las recomendaciones, yo quisiera decir algo. En este momento en el Chocó, el Clan del Golfo, que es un grupo que ha estado hostigando las comunidades, lanzó un plan feminicida para atacar a las mujeres. Entonces, esto contestando a lo de la consejera y la embajadora, siguen factores de violencia y sigue el narcotráfico precisamente afectando. Entonces uno dice, la comisión hizo una recomendación muy específica, necesitamos nueva manera de comprender el narcotráfico y crear una nueva comisión de la verdad para narcotráfico y ver de qué manera los Estados Unidos, porque estamos un poco, sí, ¿qué hacer allí? Porque el patriarcado toma estas fases, ¿no? Y es el que tiene las armas y el que siente el poder para arrasar contra la mujer y contra la comunidad y así atacar el alma de la comunidad, porque si atacamos las mujeres, atacamos lo más valioso que tenemos, ¿sí? Y bueno, ya volviendo un poco entonces también al rol de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones que hizo, también quisiera preguntarle al consejero, también a la embajadora Tigner, ¿cuál está siendo el rol del Estado colombiano ahora implementando estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta que además hay unas tan importantes en materia de violencia reproductiva? Sí, yo podría enumerar 3 elementos que yo he percibido, pues yo salí del país desde el 2022, pero he estado muy pendiente de todo este proceso y el embajador Daniel lo mencionaba. Yo creo que este apoyo contundente a lo que la JEP está realizando y lo que la magistrada Alexandra está realizando en
la claridad suficiente de decir que no era el gobierno anterior que ponía trabas en el Congreso para poner y decir esto no tiene sentido y esto es impunidad y como que, ¿no? Es el apoyo al decir, bueno, el sistema de justicia transicional necesita eso, ¿no? Y la comisión lo recomendó, ¿sí? Pero hay muchas otras, son 17 recomendaciones, algunos de ustedes, repito, tienen las enumeraciones y eso está desde el nivel cultural, cómo logramos desde los territorios para que haya pedagogía, para que la gente entienda que hay estrategias de lenguaje sexista que generan la vulnerabilidad para que la mujer pueda ser violentada, ¿sí? O el sistema de salud, ¿sí? La reforma que se necesita en el sistema de salud para poder atender de la manera correcta y eficaz este tipo de crímenes. Y un elemento que hubiéramos querido que en el Congreso hubiera salido, porque allá estuvo el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre de Ru, y si hubiera querido que desde el Congreso se hiciera una reforma, por ejemplo, desde la justicia penal militar, ¿sí? Que todavía sigue resguardando, porque este velo del responsable que no es capaz de asumir el crimen, ¿sí? ¿Cómo logra uno para que la estructura se transforme y permita que también se pare desde estructura? Entonces, ese tipo de recomendaciones yo creo que todavía están andando, pero sigo sintiendo que es como cuando uno dice con el acuerdo de paz, ¿cómo se implementa el acuerdo de paz? ¿Sí? Entonces es una voluntad política, pero es una voluntad de los territorios, de las comunidades, ¿sí? Y yo siento optimistamente que se está haciendo, pero la JEP sigue en este momento siendo la receptora y la heroína principal ante lo que nosotros quisimos que se hiciera para el respeto de la verdad de las víctimas, ¿sí? Y bueno, volviendo un poco también como al centro de la conversación en violencia reproductiva, tengo una pregunta para todas las panelistas. Puede responderla quien quiera. Y básicamente es, ¿cuál creen que es el impacto? Ya le han tocado un poquito la respuesta por los lados, pero igual voy a hacer la pregunta más directamente. ¿Cuál creen que es el impacto de visibilizar la violencia reproductiva en el contexto de justicia transicional en Colombia? O sea, más allá de decir violencia reproductiva, ¿por qué no decimos solamente violencia basada en género? ¿Por qué no la metemos bajo la categoría sombrilla violencia sexual? O sea, ¿por qué es importante hablar de violencia reproductiva? ¿Y cuál creen que es el impacto de que eso esté ocurriendo en Colombia? Entonces, si quieren, magistrada Sandoval, y vamos de izquierda a derecha. Bueno, yo creo que ponerle un nombre a las cosas hace que entendamos que efectivamente existen y que debemos combatirlas. Y digamos que si uno mira como todo el proceso y el desarrollo de la judicialización de las violencias basadas en género, pues ha sido esa apuesta. O sea, si uno mira los tribunales, los primeros tribunales internacionales, la violencia que sufrieron las mujeres no existía, y ni decir las personas LGBTIQ+. O sea, si uno mira los tribunales de Tokio o de Nuremberg, pareciera que a las mujeres no les pasó nada, y todos y todas sabemos que sí. Entonces, todos estos esfuerzos que hemos hecho a través de los años con la creación del Estatuto de Roma y demás, nos ha permitido ir poniéndole un nombre, no que las inventamos o las creamos, es poner un nombre, y cuando uno le pone un nombre a algo, el lenguaje en eso es muy fuerte, le permite verlo y le permite combatirlo. Yo creo que al final esa visibilización era lo que les decía al principio, cuando le ponemos un nombre nos damos cuenta que existe, también nos permite luchar frente a ellos y entender que es distinta y que no necesariamente es igual, que puede que esté muy interrelacionada, porque efectivamente, por ejemplo, ahorita en el Estatuto de Roma solo existe el paraguas de violencia sexual, y esa, por ejemplo, era uno de los debates, y es dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz nosotros podemos aplicar, que eso nos hace muy especial como tribunal interno, normas de derecho internacional de manera directa, no solamente el Código Penal colombiano, sino el Estatuto de Roma, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH. Entonces, la pregunta era, ¿y eso cómo lo tipificamos? Porque ninguna de estas fuentes de derecho ha llegado hasta allá.
Lo máximo que tenemos es el sistema interamericano, que sí ha hecho un desarrollo importante de derechos reproductivos. O sea, la Corte Interamericana desde hace ya casi más de 10 años en fecundación in vitro dijo que los derechos reproductivos eran derechos innominados de la Convención Americana. Pero eso yo lo tengo que volver un tipo penal para poderle decir a alguien que es responsable. Y entonces el trabajo es grande. Y creo que al final, si bien jurídicamente podemos crear argumentos, y hoy, por ejemplo, en el auto que les decía, ya hay una tipificación, un primer intento de tipificación de anticoncepción forzada y de aborto forzado, bajo artículos del Estatuto de Roma, que eso ya es un avance grande. Lo cierto es que al final lo que necesitamos es poder nombrar para combatir, y yo creo que ahí es donde está el gran avance de que tengamos estas discusiones. De acuerdo, magistrada, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar respuesta a la pregunta? Embajadora, por favor, gracias. El posicionamiento el posicionamiento de este lenguaje en nuestra política exterior sí tiene un peso muy significativo en el contexto que he descrito. Entonces, violencia reproductiva es un fenómeno que se da hoy en el marco de los conflictos armados, pero se está dando en el marco de contextos de no conflicto alrededor del globo. Entonces creo que de nuevo, si bien la conversación gira en torno a su uso en el marco de la justicia transicional, uno de los valores de este lenguaje es su uso estratégico en contextos internacionales en los cuales estos derechos están bajo asedio. Negar la autonomía corporal y negar el derecho a la autonomía corporal es una forma de violencia. Entonces yo creo que también pensar la violencia reproductiva más allá del uso jurídico que ha tenido en el contexto colombiano es algo que Colombia tiene también para mostrar el mundo de la mano pues de estos otros elementos que he señalado que están generando tanto interés en nuestro caso nacional. You know, I think everything's been said. I mean, I would just add that, of course, we always say, transitional justice is key to a durable peace. And so naming it, addressing it, supporting survivors, this very difficult and long process that is going to, in the end, we believe will have a lasting impact on peace. And I think the Colombia model is so important for the rest of the world to remember that as well. Thank you. Muchas gracias. Sí, y pensando un poco esa pregunta, uno se interroga, ¿no? Porque el proceso de la comisión, y eso lo estábamos hablando con Alexandra antes de conversar acá, nosotros tuvimos un mandato constitucional para un conflicto de 60 años, ¿sí? Con más de 10 millones de víctimas, con un tiempo de 4 años, ¿sí? Entonces, y 11 comisionados que con todas las dinámicas de legitimidad y de liderazgo, cierto que tuvimos la fortuna de tener un presidente que tiene toda la legitimidad que yo escuchaba en Harvard, hace 3 semanas escuchaba a alguien decía, este señor es de la altura de Desmond Tutu, ¿sí? Y tiene ¿sí? Y lo es precisamente porque tuvo esta capacidad de irse a los territorios, como toda la comisión se fue a escuchar a los territorios. Yo creo que allí hay una clave sobre la centralidad de estar concentrado en las víctimas, que tiene una lección grandísima. Yo también, como decía Alexandra, revisando otras comisiones en sus metodologías, esto no aparece por ningún lado. La de Perú, recuerdo la comisionada Yulisa Martínez en ese momento nos decía eso, ¿no? Yulisa Mantilla, exacto. Nos decía que cuando salieron con el Sendero Luminoso salían algunos de los crímenes y no era una cosa que realmente fuera, que estuviera saliendo. Y yo creo que esa tensión sobre la persona y sobre la dignidad y la ética que viene de poner a las víctimas y a las mujeres que sufrieron violencia reproductiva, pues yo creo que abre un nuevo paradigma para que la paz sea duradera y para que la paz tenga sentido. Pero se necesita todavía mucho. Yo siento que también esa tensión entre lo que se está logrando y no se ha logrado,
pues requiere también mucho que la comunidad internacional nos ayude para que la cosa pueda ampliarse más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las maravillosas panelistas, y ahora tengo el gran privilegio de darle la palabra al comisionado Caballero, que nos va a dar unas palabras de cierre. Buenas noches tengan todas y todos. Estoy muy agradecido con esta invitación, agradezco a la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, al embajador Daniel García Peña, que ha estado con nosotros. Agradezco mucho al Centro de Derechos Reproductivos, a Fernanda Vanegas, que me extendió esta invitación, y también pues a la embajada, desde luego a la misión permanente de Colombia ante la OEA, al embajador Luis Ernesto Vargas. Un gusto saludarles. Miren, voy a hablar muy brevemente como palabras de cierre, pero quisiera rescatar algunas ideas que están en el texto y que además tiene que ver con el trabajo, la mirada, el acento que ha dado la Comisión Interamericana a los derechos de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? El caso Artavia, por ejemplo, que habla la magistrada, bueno, pues empieza también desde la mirada de la Comisión Interamericana en un caso que se lleva adelante a la jurisdicción de la Corte. Hay un trabajo en esto que ha ido cambiando y ha ido avanzando en una progresividad que es muy importante aquilatar a lo largo de 65 años que está cumpliendo la Comisión, y en un trabajo muy coherente, porque yo creo que el que la Comisión Interamericana se haya acercado a los derechos de las mujeres, a la no discriminación, a la perspectiva de género, luego a los derechos reproductivos y sexuales, tiene que ver con el respaldo que fue teniendo a lo largo de las décadas para poder pronunciar una palabra de protección adicional sobre normas que no estaban en la Convención Americana expresamente puestas, pero que le permitían establecer y le permiten establecer estándares de progresividad. Entonces, quizá valga la pena empezar con que los derechos de las mujeres siempre están en constante riesgo. La discriminación histórica y estructural enraizada en sociedades patriarcales y machistas condicionan la vida de las mujeres bajo nociones estereotipadas de inferioridad que no solo las expone a múltiples formas de violencia de género, sino que también limita severamente el goce y el ejercicio de sus derechos humanos. En ese marco, los derechos reproductivos de las mujeres y muy particularmente el derecho a la autonomía y a la libertad reproductiva han sido constantemente cuestionados e incluso negados. La CIDH ha señalado que estos derechos han sido históricamente limitados, restringidos o anulados con base en estereotipos o roles de género que priorizan la función reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes por encima de sus derechos humanos. Es un gran estándar y un gran pronunciamiento. Esta discriminación histórica y estructural se refleja en los marcos normativos y de política pública que criminalizan o restringen el acceso al aborto voluntario, a la información y servicios de planificación familiar, a los métodos anticonceptivos de emergencia y a la educación sexual y reproductiva. También se reflejan en conductas y prácticas que constituyen violencia reproductiva, como la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, los embarazos y los abortos forzados. Desafortunadamente, además, el continente americano está experimentando, esto es una bandera roja, lo subrayo, lo pongo en negrita. El continente americano está experimentando una ola regresiva que busca limitar aún más el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres a través de modificaciones legales, presupuestarias y de política pública, sumado a campañas de desinformación para generar mayor resistencia y rechazo a estos derechos.
Y esta oleada regresiva puede llegar en un momento, por eso tenemos que tener mucha claridad en esto, en que desde el sistema interamericano se pudiera decir este derecho innominado, como no está en la Convención Americana, no existe. Tenemos que poner mucha atención a eso. ¿Qué podemos hacer al respecto? Partiendo de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en numerosas ocasiones, diría que debemos empezar por abordar de manera paralela tanto las causas estructurales como las consecuencias de las violaciones a derechos reproductivos de las mujeres. Impulsar medidas para transformar la estructura patriarcal que sigue en muchos países, que se reconquista a través del voto popular, y machistas que condicionan los derechos de las mujeres. Formar y concientizar en materia de género al funcionariado público de todos los poderes y sectores del Estado, sectores empresariales, medios de comunicación y población en general. Y yo diría que formar una alianza muy fuerte, muy clara, no dar por sentado lo que tenemos ganado hoy, y formar una alianza virtuosa, pero clara, real, con sociedad civil, academia, universidades que han liderado estos temas en la enseñanza clínica y estados aliados del sistema interamericano, aliados de los derechos humanos de las mujeres, aliados de los derechos reproductivos y sexuales. Una alianza que permita fortalecer esto, defender esto. Quizá el verbo hoy, no creo exagerar, es defender. Defender. A la par, debemos impulsar la adopción y modificación o impedir marcos normativos, institucionales y de políticas públicas que sean incompatibles con las obligaciones y estándares interamericanos de los derechos humanos, en particular los que se refieren a garantizar el acceso a la información, bienes y servicios necesarios para ejercer la libertad de autonomía reproductiva. Destaco que la invisibilización y minimización de las violencias de género en contextos de conflicto tienen como base las nociones estereotipadas de supuesta inferioridad de las mujeres y su rol en la sociedad. De esta manera se considera que los hechos de violencia de género son de la esfera privada de las mujeres, que ocurren en espacios cotidianos únicamente y que su comisión no guarda relación alguna con el conflicto. Ello trae como consecuencia que estas violencias sean abordadas como un hecho colateral o secundario al conflicto y por tanto quedan fuera de la narrativa, además de impedir que las víctimas accedan a la violencia y a la reparación, como ha dicho durante todos estos años la Comisión Interamericana. Este es parte de los estándares, parte del desarrollo del derecho innominado, los derechos reproductivos, parte del discurso que la Comisión Interamericana tiene para dar sociedades más democráticas, igualitarias, y parte del discurso que de verdad tenemos que aproximarnos con una mirada de más fuerza y mayor defensa. No demos por sentado lo que ya tenemos. Tenemos que seguir trabajando por refrendar este patrimonio, que es un patrimonio de la comunidad interamericana y es un patrimonio que debemos fortalecer y defender. Muchas gracias. Arely, gracias por tus palabras aquí. Arely Varela.